Bueno, buenas tardes, muchas gracias por haber venido en la tarde de hoy a la penúltima sesión de este seminario en el marco del seminario Nietzsche Complutense dedicado a Nietzsche y la literatura y el mundo occidental. Hoy tenemos una mesa, no es una conferencia propiamente dicha, ni dos, es una mesa, una conversación entre dos profesores especialistas en el tema que es Nietzsche y la poesía. Nietzsche y la poesía, por lo menos que lo han tratado de alguna manera en sus estudios, en sus investigaciones. Tenemos a la profesora Ana María Leira, que es profesora del Departamento de Historia de la Filosofía, Estética y Teoría del Conocimiento de la Complutense, que es miembro del Seminario Nietzsche. Sus temas de investigación desde siempre han girado en torno a la estética y la teoría de las artes, especialmente cuestiones como la relación entre la escritura y la imagen, o investigaciones también sobre el gesto, la locura, en el arte, la relación con el arte, estos temas. En la actualidad dirige la revista Escritura e Imagen, es codirectora del Grupo de Investigación Complutense en Europa de la Escritura y directora del Grupo Español del Seminario Permanente de Investigación Científica La Europa de la Escritura sobre las relaciones entre escritura e imagen. Entre sus publicaciones, La mirada creadora de la experiencia artística y la filosofía, De Cervantes a Dalí, Escritura, imagen y paranoia, por citar algunas pocas de las muchas que tiene. Y luego el otro profesor, Arno Wimber, que es doctor por la Universidad de Colonia, que se dice Colonia, profesor de literatura y cultura alemanas en la Facultad de Filología de la Complutense. Ha investigado los contactos culturales y la literatura comparada hispano-alemana, la cultura alemana del siglo XX, las transferencias culturales, literatura y memoria, literatura y música, y literatura alemana del siglo XIX, especialmente el romanticismo. Entre sus publicaciones cabe destacar, además de varias ediciones críticas y artículos en revistas especializadas, la edición de varios volúmenes conjuntos, entre los que se encuentran Palabra y Música, y Germanística y Enseñanza del Alemán en España, Estudios Culturales y Literatura. Actualmente es, o quizá ya no, vicedecano, sí, es vicedecano de Organización Académica y Planes de Estudio de la Facultad de Filología de la Complutense. Y entonces vamos a empezar dando la palabra a la profesora Ana María Leira, que nos va a hablar sobre el tema que tenemos para hoy, general de Nietzsche y la poesía. Sí, bueno, buenas tardes, muchas gracias al Instituto Goethe y a todo el grupo de investigación sobre Nietzsche y sobre todo a la persona de su presidente, porque en el fondo es aquí Mariano, el espíritu, el alma de todo este grupo y de toda esta investigación. Muchas gracias a todos ustedes por haber venido aquí. Yo me he planteado esta conversación que vamos a tener aquí, empezando por plantearme, qué aspecto de Nietzsche y de la manera en que formula Nietzsche eso que entiende por poesía en relación con la filosofía podemos abordar. No tanto qué piensa Nietzsche de la poesía, a secas, sino qué piensa Nietzsche de ese poetizar, que no es un poetizar simplemente para crear poemas, sino que, diríamos, permea casi toda su obra. Podríamos decir que casi toda su obra, o gran parte de su obra, es poética, en el sentido de poetizante, en el sentido de creativa, y además creativa que no escatima, aunque esté haciendo filosofía, el uso de metáforas, el uso de imágenes, el recurso a aspectos que desbordan la mera reclusión del pensamiento en el concepto. Podríamos decir la reclusión, la obligación de que el pensamiento filosófico se manifieste en conceptos. Yo he traído aquí un
pequeño recuerdo de la canción de la melancolía del Zaratustra, donde Nietzsche está hablando del filósofo, pero ¿qué es el filósofo? ¿O qué talante, podríamos decir, tiene el filósofo? Nietzsche plantea el pretendiente de la verdad, tú, así se burlaban ellas. No, solo un poeta. El pretendiente de la verdad, solo un poeta. Un animal astuto, rapaz, furtivo, que tiene que mentir, que sabiéndolo, queriéndolo, tiene que mentir. Ávido de presa, enmascarado bajo muchos colores, para sí mismo máscara. ¿Eso el pretendiente de la verdad? No, solo necio, solo poeta, solo alguien que pronuncia discursos abigarrados, que abigarradamente grita desde máscaras de necio, que anda dando vueltas por engañosos puentes de palabras, por multicolores arcoíris, entre falsos cielos y falsas tierras, vagando, flotando, solo necio, solo poeta. Todo esto es un modo de expresar poéticamente lo que filosóficamente está queriendo transmitir en el Zaratustra. ¿Qué es la poesía y qué es la filosofía? Él se plantea, ¿la filosofía es una ciencia o es un arte? Participa de esos dos mundos. Habrá que buscarle una denominación nueva. Y esa denominación nueva está muy cerca de eso que llamaban los griegos el enceusiasmos y de la manía. Los dos aspectos, la manía, la locura, los tipos de locura diferentes, que el mismo Platón expresa, la locura amorosa y también la locura, la enajenación del éxtasis, de la locura religiosa, pero también esta manía, que es una manía que tiene que ver también hasta cierto punto con la adivinación, en la medida en que el pensamiento se adelanta, prevé a las cosas, a los hechos, a los acontecimientos, cuando se los piensa. Bien, todo eso es la poesía para Nietzsche o la filosofía para Nietzsche, o ambos. Filosofía y poesía son en Nietzsche una especie de producción en general, creación, de posibilidad de poner algo en el ser, utilizando aquí la terminología heideggeriana, de poner algo en el ser. Y una vez que tenemos esta primera reflexión sobre qué sería lo poético, también tenemos, a mí me preocupa, un segundo aspecto en el marco de este talante poético de Nietzsche, y es el aspecto de en qué medida poetizar y transvaluar se tienen que ver en relación. En qué medida para Nietzsche poetizar ya es transvaluar. Yo creo, y aquí tenemos un gran experto que me puede orientar, que se ha trabajado poco el concepto de transvaluación en Nietzsche. Se ha trabajado mucho, desde mi punto de vista, conceptos muy oscuros como el concepto de voluntad de poder o como el concepto de eterno retorno, que son y siguen siendo verdaderamente complejos, pero el concepto de transvaluación nos viene como, no sé Mariano qué opinarás, no sé Arno, como más dado, como más evidente, como más claro. Cuando hablamos de transvaluación sabemos, entendemos, cuando hablamos de voluntad de poder no, hay que pensárselo y nos lo vamos a explicar. Cuando hablamos de eterno retorno también, pero cuando hablamos de transvaluación sabemos ya, es esa subversión de los valores, está todo más claro. Yo creo que no, que el concepto de transvaluación hay que seguir pensándolo, hay que, yo diría, genealogizarlo intensamente, y que eso está como tarea me parece a mí, como tarea, a lo mejor está muy hecho, pero yo no tengo demasiada información sobre ese aspecto. Y en ese sentido que filosofar y poetizar están en Nietzsche, yo creo que de ahí podemos pasar
a ver hasta qué punto la influencia en esa literatura contemporánea, concretamente en un autor que yo he elegido, que es Ramón Pérez de Ayala, podemos percibirlo en profundidad. Cuando Ramón Pérez de Ayala escribe, está en un momento muy temprano de la literatura española, aportando ya una visión de Nietzsche, que es la incorporación del pensamiento de Nietzsche a la cultura española y a su propia poesía. Yo he traído aquí, no sé si es el momento y tengo todavía un poquito de tiempo, yo he traído aquí una de sus poesías, uno de sus poemas, que lleva por título Un ejemplo. Voy a leerlo con ustedes lo más rápidamente que pueda para que esto luego ya fluya. Llega de pronto a la playa un prelado, viste de pontifical, es barbado. Tras de la mitra celeste corona, la capa pluvial carmesí, lleva en la diestra el dorado callado. Es Agostino, el obispo de Hipona. Yo enseguida le reconocí. La poesía es una poesía que en principio, cuando nosotros vamos a leerla, es una poesía sacra, es una poesía que se va a ocupar de un santo, Agustín de Hipona, y además de un santo filósofo, de un santo que reflexiona en filosofía. Sant Agostino pasea abstraído, de su abstracción no le saca el ruido que hacen las olas, como un gran salterio, y que es salmo de eternidad. Deja al prelado escapar un quejido, porque su mente no alcanza el misterio de la una y trina Trinidad. Mas hete aquí que el prelado, mohíno, sale de sí y ha torcido el camino, porque en la orilla descubre un chicuelo que un hoyo en la arena cavó, y sin parar viene y va de continuo con una concha a verter a lo hielo el agua que del mar sacó. Recoge aquí Pérez de Ayala la famosa anécdota del niño que quiere meter el mar en un hoyo. Se me ha ido. San Agostinho frunció el canoceño. Luego interroga, ¿qué intentas, pequeño? Y el niño dice, ¿no ves, Agostino, el mar en el hoyo meter? Dice el prelado, oh rapaz, vano empeño. Dice el rapaz, es mayor desatino, que en tanto quieras entender, grande es el mar y es el hoyo mezquino, pero es más grande el misterio uno y trino, y es más angosta del hombre la mente, mucho mayor, mucho menor. Quedóse absorto el doctor Agostino, y viendo al niño volar de repente, dijo, un ángel del Señor. De la roca llamada el Pensieroso, descendí. Fijaos que hemos cambiado, Pérez de Ayala de repente ha pasado del ámbito de lo divino, es el santo hablando con el ángel, al ámbito de lo humano, es el santo hablando con el hombre. Pasamos de la trascendencia a la inmanencia. De la roca llamada el Pensieroso descendí. Descendí de mi peñasco, descendí hasta el arenal de oro, donde había acaecido el milagro. Allí estaba Agostino de rodillas, mirando al cielo y las manos en alto. La mitra yacía en la arena, junto a la mitra el báculo, tan a la vera de la mar. Y llegué a donde estaba el santo, que las olas los habían mojado. Y a la espalda del arenal vine un gran trecho de camino, con vides, con higueras, con robles y castaños, con un río cendido entre cendidos prados. Y todo era tan bello, tan pulquérrimo y cándido, el pulquérrimo arenal de oro, el mar en volutas rizado, el cielo añil con un pájaro negro y un pájaro blanco, y el obispo de pontifical con capa de tisú grisado. Y al fondo unos montes violeta con las crestas color de nardo. Todo era tan hermoso, tan de esmalte, tan puro y estático que me parecía estar viéndolo fingido en un cuadro, tras de un cristal, clara y dura linde, entre lo vivo y lo imaginario. Pero yo traspuse la linde y le dirigí mi palabra. Fijaos que la metáfora del cristal aquí y la metáfora del cristal y de la transparencia en Nietzsche aparecen como un recuerdo, como una insinuación de ese mundo que no podemos ver si no es a través del arte, ese mundo en el que
la metáfora del artista, el artista como cristal más transparente nos pone ante el ser. Oh tú, diserto prelado, doctor sapiente, ardiente africano, ¿qué haces ahí de rodillas? Penitencia por un pecado. El pecado del intelecto, que es el pecado satánico de querer comprenderlo todo y abarcar los misterios más altos. Agostino, obispo de Hipona, doctor diserto, a lo que alcanzo, el querer comprenderlo todo es un anhelo virtuoso y magnánimo. Es el pecado de Satanás. ¿Y a Satanás quién lo ha creado? Adivinas mi torcedor, el origen del mal. ¿En dónde hallarlo? El mal no existe. Lo que dicen que es malo, no es malo si nuestro amor allí ponemos. Y en su ley de existencia penetramos. Si con ello nos confundimos de nuestro egoísmo ajenándonos. Debemos comprenderlo todo para saber que nada es malo. El Nietzsche moralista aparece aquí en primer plano. El ángel que envió el Señor, la humildad me ha aconsejado. La humildad es parte del todo que en algunos nos esforzamos y se exige para comprenderla ser humilde de vez en cuando, solo de cuando en vez, y luego y siempre el acto satánico. Sed nunca ita de saber, anhelo por cambiar de estado, ansia de medro, voluntad de conquista, goce del cuerpo bello y sano, vehemencia por penetrar del mundo en los recovecos y arcanos, concupiscencia sin medida, ardor inexhausto. Sin eso el hombre estaría ahora como estaba hace 100.000 años. Tus palabras me dejan suspenso, dice el obispo. Has hecho la apología del diablo. Es Satanás la criatura dilecta de Dios, según los libros sagrados. Y entre Dios y sus hombres escogidos, Satanás sirve de emisario. Pues qué, ¿hubieras sido tú de la Iglesia el doctor más sabio sin la bárbara concupiscencia con que tus padres te engendraron? ¿No has corrido tras los deleites como el can a la zaga del ramo? ¿No has pretendido que en la tierra no hubiera para ti nada sellado? Muy cerca de 3 lustros, ¿no has vivido en concubinato? Y a pesar de tus fuerzas flacas y tus cabellos canos, no osas hablar a una mujer sino ante un eclesiástico, porque temes que te posea de la carne el recio arrebato. Pues eres escogido de Dios, porque Dios te hizo arrebatado. Y el querer ser en algo como Dios, el acercársele en algo, el amar su proximidad, eso es espíritu satánico. San Agostino miróme severo y hablóme así después de un rato. ¿Quién eres? ¿Qué pretendes con discurso tan largo? Hacer de los santos herejes, hacer de los herejes santos, sacar al hombre de sí mismo para infundirlo en su adversario, trasegar el vino en los odres, cambiarles de nido a los pájaros, que el río corra aguas arriba en lugar de aguas abajo, las cosas y los hombres trocar en sus contrarios, bien que tan solo fuera este trueco instantáneo, y tal que luego todo recobrase su estado. En aquel punto, hombres y cosas eran para siempre hermanos. San Agostino no replicó, partióse lento y cabizbajo. Esta última parte es la inversión transvaluadora, que todo lo que está abajo esté arriba, que todo lo que fluye para abajo fluya para arriba, que todo lo que es positivo se convierta en negativo y viceversa. Por lo tanto, lo encontramos en Pérez de Ayala, en una poesía contemporánea, en alguien que está absolutamente influido por el espíritu nietzscheano, esas constantes, la transvaluación, el paso desde la trascendencia hacia la inmanencia, es decir, constantes que son las constantes del pensamiento y que son las constantes que aquí se utilizan no metafóricamente, sino poética y nietzscheanamente. Por ahora. Bueno, continuación. Sí. Pues, muchas gracias también por la presentación y por el trabajo del seminario Nietzsche, Mariano, Oscar, Sergio, Carlos, están todos ellos involucrados. Parece que la última, ¿no? La última sesión de este ciclo, la penúltima, bien. Y claro, hablar de Nietzsche como poeta, esto es mucho y se me ha pedido ser corto, entonces he hecho una pequeña introducción y he elegido también un poema. No como Ana María de Recepción, sino un poema del propio Nietzsche, pero yo creo que incluso podríamos establecer paralelismos.
Nietzsche como poeta, claro, es ya un lugar común y siempre se menciona en estos contextos que los primeros textos que Nietzsche escribe son poemas y los últimos probablemente también. Es decir, la poesía le acompaña durante toda su vida y evidentemente siempre se buscan paralelismos entre su pensamiento filosófico y su creación literaria. Como filólogo que soy, pues siempre me he centrado más en esta parte. Pero bien, cuando más producción lírica conocemos de él es en los años 80, pero ya en 1871 anticipa lo que va a ser su gran aportación a la modernidad a través de un poema que se llama Antimelancolía, a la melancolía, que es un poema muy alegórico que se presenta en este contexto. La ruptura definitiva se produce probablemente en esta corta estancia en Rosenlaubad en 1877, cuando antes Nietzsche es un poeta casi epigonal, romántico, donde la naturaleza es como un libro que nos da mensajes determinados y nos ayuda a dar forma a nuestra vida. A partir de este momento y a través de dos poemas preciosos, uno que se llama Am Gletscher, en el glaciar, y el otro Herbstgedicht, poema de otoño, a partir de estos dos poemas cambia, ¿no? Y ahora la naturaleza no es esto. La naturaleza ahora está descargada de sufrimiento y de dolor, ya no se puede construir, sino que aparece como fragmentada, nerviosa, diría yo. Entonces, ahí también aumenta el sentido de sentimiento, el sentido de la soledad, y después los poemas se hacen cada vez más críticos, y después, claro, entraríamos en los ciclos, Prinz Vogelfrey, finalmente los Dionisos, Dithyramben, pero esto no voy a poder hablar en este contexto. Claro, una cita conocida que quiero ahora repetir, sí que es interesante, de Ecce Homo, y ahí dice Nietzsche mismo, ¿no? El concepto supremo del lírico me lo ha proporcionado Heinrich Heine. En vano busco en los imperios todos de los milenios una música tan dulce y tan apasionada. Porque la música es muy importante para hablar de la poesía de Nietzsche. Sigo con la cita. Él, Heine, poseía aquella divina maldad sin la cual soy yo incapaz de imaginarme lo perfecto. Yo estimo el valor de hombres, de razas, por el grado de necesidad con que no pueden concebir a Dios separado del sátiro. ¿Y cómo maneja el alemán? Alguna vez se diría de Heine y yo mismo, alguna vez se diría que Heine y yo mismo hemos sido a gran distancia los primeros virtuosos de la lengua alemana, a una incalculable lejanía de todo lo que simples alemanes han hecho con ella. Eso me gusta mucho porque es un poco verdad. Es decir, hoy en día reconocemos a Nietzsche como un gran innovador de la literatura alemana. Es decir, manuales que hablan de la modernidad comienzan con el Zaratustra y explican cómo él maneja el lenguaje. Y Heinrich Heine también, evidentemente, y yo no diría hay hasta una modestia por parte de Nietzsche que a gran distancia, nada de eso, sino los dos hay mencionados en el mismo contexto, creo. Bien, después en esta misma cita habla de Manfred, de Lord Byron, de los abismos que ha encontrado dentro de sí mismo gracias a este texto. Eso es muy importante también. Y termino la cita: no conozco lectura más desgarradora que Shakespeare. ¿Cuánto tiene que haber sufrido un hombre para necesitar hasta tal grado ser un bufón? Lo de Heine y el bufón también, claro, en Heine también encuentra eso. Entonces ahí sus modelos, música, divina maldad, y estos nombres me parece que son importantes para entender lo que es la poesía de Nietzsche. Cuando se analizan sus poemas, normalmente
En la investigación se intentan establecer estos paralelismos con su pensamiento, a veces con su biografía, bueno. También coinciden las diferentes etapas, digamos, filosóficas con esta creación literaria poética. Los poemas aclaran, digamos, deudas literarias. Aparte de los mencionados, están siempre modelos de Friedrich Schiller. Schiller es muy importante para la creación literaria de Nietzsche, y evidentemente ahí está Hölderlin. Hölderlin es importantísimo para él. Y a través de los poemas de Nietzsche también entramos los críticos en cuestiones de la recepción, como lo acaba de hacer Ana María. En filología alemana sabemos que los grandes, no sé, los que beben de Nietzsche son Hugo von Hofmannsthal, digamos los primeros, Hugo von Hofmannsthal, Stefan George, Rilke, y para mí muy importante también Gottfried Benn. Bien, una última idea: los poemas de Nietzsche escapan de las interpretaciones unívocos. Siempre es así, cuando interpretamos siempre hay otras posibilidades, pero en Nietzsche lo es más. Nietzsche busca una ambigüedad como no se busca en el momento, y una ambigüedad de la que habla mucho también más adelante en Der Fall Wagner, 1888, ¿no? Del instinto incluso de la contradicción y de los valores que hay en estas ambigüedades. Bien, yo ahora me voy a centrar, es decir, he traído también un poema, me voy a centrar en su primera etapa, es decir, en el Nietzsche joven, muy joven. Es una etapa que normalmente está, según mi parecer, subvalorada, es decir, hay muchos poemas pues casi desconocidos, hay muchos poemas de esta etapa no traducidos al español. Evidentemente, ahí él escribe como un epígono, es decir, sí que escribe como algunos románticos en algunos momentos. Conocemos o reconocemos a Gustavo Blanc, como es reconocer a Pentano y al propio Hölderlin, etc. Muchos de estos poemas son Gelegenheitsgedichte, poemas circunstanciales, ¿no? Es decir, los escribe por el cumpleaños de su tía, porque es Navidad, etcétera, etcétera. Eso también, pero hay algunos poemas donde se observa ya su intento, digamos, de liberación, ¿no? De desprendimiento de una determinada educación, de una, en alemán lo llamamos Fremdbestimmung, tanto social como religiosa. Por ejemplo, hay un poema precioso que se llama Sin Patria, que escribe con 15 años, una Heimat, o, también muy importante, 1863, Ante el Crucifijo, donde llama ya a Jesús Narr. Esta palabra nunca sé cómo hay que traducirla, loco, bufón, ¿no? Etcétera. Sí, puede ser, claro, sí, es algo, y de todas formas es lo mismo que después utiliza, si no me equivoco, hablando de Jesús en el Anticristo. Entonces ahí se ve ya en el 63, Nietzsche nace en el 44, una línea. Y el poema que he traído, ¿está ahí? Sí. Se llama Dem unbekannten Gott, al Dios desconocido, y es de 1864, es decir, lo escribe probablemente como último poema antes de abandonar la Schulpforte, es decir, el instituto de bachillerato. Ha pasado el bachillerato y ahora se va a estudiar a Bonn, y esto puede que sea el último poema. No está este poema en las ediciones que yo manejo, es decir, ni en la de Trotta ni en la de Hyperion, y la traducción no lleva nombre, la he encontrado tal cual en internet. Podría haber puesto el link del internet, se me ha olvidado, y además es una traducción, agradezco mucho que alguien se haya atrevido, pero no satisface, evidentemente. Pero bueno, está ahí, ¿no? Y me he permitido utilizarla
porque yo mismo lo leo en alemán, ¿vale? Sí. Dem unbekannten Gott. Noch einmal, ehe ich weiterziehe und meine Blicke vorwärts sende, hebe ich vereinsamt meine Hände zu dir empor, zu dem ich fliehe, dem ich in tiefster Herzenstiefe Altäre feierlich geweiht, dass alle Zeit mich deine Stimme widerriefe. Darauf erglüht tief eingeschrieben das Wort dem unbekannten Gotte. Sein bin ich, ob ich in der Frevler Rotte auch bis zur Stunde bin geblieben. Sein bin ich und ich fühle die Schlingen, die mich im Kampf da niederziehen, und mag ich fliehen, mich doch zu seinem Dienste zwingen. Ich will dich kennen, Unbekannter, du tief in meiner Seele greifender, mein Leben wie ein Sturm durchschweifender, du unfassbarer, mir Verbannter, ich will dich kennen, selbst dir dienen. Conocemos el modelo que hay detrás de este poema, que es una canción de misa, claro, de una canción de un misal, se dice, ¿no? Protestante, y es una canción de 24 estrofas, no lo he traído, que se llama Vor der Bekehrung, ante la conversión. Entonces utiliza elementos de este poema o de esta canción para escribir este poema. Comienza igual, noch einmal, ich weiterziehe. Noch einmal, antes de seguir, es otra vez, ¿no? Antes de seguir, esto otra vez en el misal, en la misa, en la canción de la misa, es una repetición, indica una repetición. Aquí es algo definitivo, ¿no? Una última vez antes de abandonar este lugar voy a hacer esto y esto y esto. Después, en el cuarto verso, zu dem empor, zu dem ich fliehe, ¿no? Hacia ti, al que voy huyendo, hacia el que voy huyendo. Este fliehen en el original es flehen, implorar, ¿no? Entonces él cambia ahí un poco, no sé, son pequeños detalles, pero claro, indican mucho, indican aquí por ejemplo zu dem ich fliehe, nicht zu dem ich flehe, una cercanía, ¿no? Me acerco a este Dios y no simplemente que le estoy rezando, implorando. Bien, después en la canción de la misa, evidentemente, la construcción es vertical, Dios siempre está arriba, el alma en pena que espera ayuda está abajo. Aquí no es del todo así, hay un empor, claro, donde está también en la cuarta línea, ¿no? Hacia ti que estás arriba, miro hacia arriba. Pero lo demás insiste mucho, en lo demás se insiste mucho en la profundidad. Aquí hay muchísima repetición de la palabra tief, profundo, ¿no? Ya en la siguiente línea, dem ich in tiefster Herzenstiefe, esto, ¿no? Que al que en lo más hondo, en el más hondo fondo del corazón, lo estoy haciéndole algo, ¿no? Entonces, y después más adelante también aparece el adjetivo tief, ¿no? Entonces, esto, claro, es algo que le da mucho sentido personal, mucha individualidad a este poema. No es tanto el Dios que está ahí arriba, sino que soy yo que quiere decir algo. En la primera estrofa todavía hay una apelación a un Dios tradicional, de forma tradicional, pero eso es un poema de un adiós, se puede relacionar con la biografía, o un adiós, un abandono de unas creencias, no lo sé. Y después las alteas, ¿no? los altares hacen pensar a una cita de San Pablo, bueno, de la Apostelgeschichte, ¿no? De la historia de los apóstoles, donde se narra un episodio de la vida de San Pablo, que en Atenas ve uno de estos altares dedicado al Dios desconocido, que había estos dioses venerados, el Dios desconocido en la antigüedad, y se relaciona después el poema con este
con este episodio, San Pablo, claro, ve este altar del Dios desconocido y dice a la gente, esto es el nuevo Dios, es el mío, es el Dios cristiano. Entonces aquí pensamos que va más allá, entonces del Dios cristiano, Él va a otro Dios. Sobre este Dios desconocido se ha escrito mucho, se han encontrado alusiones hasta en Goethe, en Hölderlin, evidentemente, el Dios desconocido. Tengo aquí un poema de Hölderlin donde aparece, pero bueno, esto no es momento. Rilke después habla también muchísimo del Dios desconocido, de alguna forma se puede inferir de algunas expresiones de Hofmannsthal, etc. Lo más importante y lo más, no sé, llamativo quizá es la tercera estrofa. En la segunda se ve un poco que se está distanciando de lo que es el Dios cristiano y está buscando otro Dios. Algunos dicen que este Dios desconocido es Dionisos, claro, lo puede decir porque en la... ¿Cómo es eso? En la diosa de Adriana. Sí, el lamento, justo, aparece el desconocido, el Dios conocido como Dionisos, puede serlo, no está un poco igual. Pero al final, cuando dice, ich will dich kennen, ¿no? Es decir, ich will dich kennen, es el conocimiento de este Dios, Él lo quiere conocer y quiere acercarse a Él como individuo, no diría igualarse a Él, pero claro, le cambia un poco sus características a través de la tercera estrofa. Para concluir, es un juego con la tradición, con este poema de la misa. Él llega a nuevas conclusiones, ¿no? Es decir, este Dios desconocido quiere ser conocido por Él, a nuevas expresiones, llega a un lenguaje propio, cuestiona lo tradicional y en muchos de estos elementos que acabo de mencionar se encuentra también el inicio de su nuevo pensamiento. Y eso es un poco lo que traigo aquí. Gracias. Muy bien. Bueno, antes de empezar proponiendo que la conversación entre los dos ponentes, los dos profesores que han hablado, me gustaría añadir simplemente que al hilo de lo que ha dicho sobre todo Ana María, pero también de lo que ha dicho Arno, hay razones filosóficas por las cuales la filosofía de Nietzsche es poética o poetizante. Es decir, no es un tema que sea una coincidencia, no es una cuestión como la del romanticismo, de filosofía y poesía, o de poesía y verdad, de Goethe. Es que la idea de Nietzsche es la idea de la transmodulación, como ha indicado Ana María. Y también en el poema, este poema de niño, de niñez prácticamente, o de joven, del año 64, de adolescente, que ha leído Arno Wimber, ahí se ve la inversión, el cambio, la transformación, la subversión nietzscheana, cómo se va incoando. Y esta inversión nietzscheana se va a traducir en la idea de que la misma vida humana, el vivir, es poetizar. O sea, la misma vida humana y la misma vida de la naturaleza, el mismo mundo natural, cultural y biográfico humano es una fuerza que pone interpretaciones, una fuerza que valora. En ese sentido, hay un aforismo de Aurora, el 119, que se llama vivir, en el sentido de tener vivencias o de vivenciar, vivir e inventar. Y se nos dice que al final del aforismo se nos dice vivir es poner cosas, es crear cosas mucho más de lo que hay en las cosas. O sea, en las pulsiones, los impulsos, tienen una razón poética. O sea, aparece la razón, la dichtende Vernunft, la razón poetizante o poética, que es algo de las pulsiones, de los impulsos que son naturales y culturales.
que son humanos y animales, está todo ahí. Entonces esos impulsos de la vida y del universo valoran, ponen interpretaciones, construyen, crean sentidos, son poéticos. Y por eso dice Nietzsche que la verdad, lo podemos llamar la verdad, porque no es, bueno, cuando ha leído al principio la profesora Ana María Leira, lo de solo necio, solo poeta, no pretendo decir la verdad, sino solamente, no pretendo la verdad, soy solo un poeta, es decir, invento. Bueno, pero es que la fuerza que inventa, la fuerza que pone interpretaciones, eso es la verdad. Eso es la verdad. Entonces el tema de la verdad, que es un tema endemoniado en Nietzsche, complicadísimo, y que es el tema de la transvaloración. La transvaloración, más que lo bueno y lo malo, lo divino y lo diabólico de Pérez de Ayala, de San Agustín y el ángel, y luego el demonio, acercarse a Dios es satánico, más que lo bueno y lo malo es lo verdadero y lo falso, la verdad y la mentira. Ahí es donde se juega la transvaloración. Y al tomar lo que ha sido considerado mentira, o lo que es mejor, lo que ha sido considerado verdad, tomarlo como la falsedad radical, la mentira radical, eso es el gesto de la transvaloración nietzscheana, tal y como aparece en el libro de la transvaloración, que es el Anticristo. Pero claro, con la poesía la cosa se complica, porque la poesía es invención, es creación, es posición de valores o de interpretaciones, eso es la vida humana y la vida animal, pero esa posición, esa invención de valores, esa fuerza que lo hace, que pone las interpretaciones, esa fuerza poetizante es lo que debe ser llamado la verdad. La verdad es la poesía, la verdad es la creación, no hay otra verdad. Entonces, por ejemplo, Nietzsche va a reprochar a la ciencia, Nietzsche adora la ciencia también, pero Nietzsche va a entender la ciencia como una poesía no consciente de sí misma, es una poesía limitada, porque es una poesía que está limitada por la necesidad de encajar con un contexto de adversarios y de posiciones y de fuerzas adversarias, pero la ciencia física de la época tiene un gran problema. Y es que los físicos han hecho un mundo verdadero, un nuevo mundo verdadero, el mundo de la física, en el que se han olvidado de meter lo más importante, lo subjetivo, la fuerza poetizante. La fuerza poetizante, es decir, lo subjetivo, es lo que genera interpretaciones ya en el mundo natural, en el mundo físico. Y es el tema de la voluntad de poder. Esta fuerza la va a llamar voluntad de poder. La voluntad de poder es poesía, una fuerza poética, que va a intervenir a todos los niveles. Por eso digo que hay razones filosóficas muy potentes por las cuales el estilo y la poesía de Nietzsche tiene que ser poética, necesariamente, ¿no? Y bueno, eso es lo que quería añadir. Sí, ¿tienes algo que observar? No, yo aquí simplemente una palabra. En este poema y en muchos de los textos de Nietzsche, lo que me surge es la necesidad de resaltar el valor de la plegaria. Ese pensamiento que es un pensamiento cuasi sagrado, pero sagrado en el sentido humano, no en el sentido trascendente. O sea, es un pensamiento que se pone de rodillas, y que en su esencia está no las veneraciones establecidas, sino venerar esa fuerza poética. O sea, esa creatividad, llamémoslo en términos ya no nietzscheanos, sino cotidianos nuestros, ¿no? Y esa era simplemente la observación que quería hacer. Pues yo estaba pensando ahora, hablando del valor de la verdad, claro, en una herencia muy romántica, es decir, lo que acabas de decir vale igualmente para los románticos, es decir, la poesía elevada a verdad. Esto se encuentra, bueno, uno de los primeros textos es el fragmento del primer idealismo alemán, autoría Hölderlin, Schelling y Hegel a la vez, los tres muy jóvenes, no sabemos si los tres o uno de ellos, donde, claro, es decir, la poesía es el garante de la verdad. Y por lo tanto, y esto también es muy nietzscheano, el artista es o un sacerdote o ya directamente, es decir, el filósofo que es el garante de la verdad.
Claro, ahí también la ciencia física, hay una crítica todavía muy, ¿cómo decirlo?, muy clara de la ilustración, es decir, menos elaborada, no es suficiente. Entonces, por eso Novalis intenta mezclar las matemáticas con las músicas, que es una cosa bastante casi normal, pero la música con las químicas, etcétera, etcétera, buscan todo eso, ¿no? Y eso sí, es decir, a partir de Nietzsche, que es heredero de estos pensamientos, hay un desarrollo hacia, como tú bien dices, la voluntad del poder, donde ya no, es decir, esto ya es lo nuevo, claro. Sí, y siguiendo en la idea del valor de la plegaria, yo creo que ese reconocimiento de que escribir, pensar y crear es rezar, pero al Dios desconocido. No es rezar al Dios establecido, sino rezar al Dios desconocido creando desde el mundo de lo humano ese texto. Yo estoy pensando, por ejemplo, en la cantidad de plegarias que hay en el Zaratustra. Y ahí la última estrofa es una. Es una. Sí. Will dich kennen, Unbekannter, wie tief in meine Seele greifender, mein Leben wie ein Sturm durchschweifender, etc. Es precioso, sí. Sí, lo que pasa es que luego tiene también el segundo, el motivo idealista alemán de la poesía y verdad, y luego está el motivo potente de Nietzsche, que también está la lírica griega antigua, claro, pero el motivo potente de Nietzsche, que es la formación clásica, ¿no? La formación griega, ahí tiene un poco la idea, el Heráclito, ¿no? Heráclito y el tema de que la guerra es el padre de todas las cosas. Sí. La guerra como añade ese aspecto a la fuerza creadora, que es la fuerza de la oposición, del conflicto, del poder, de la guerra por el predominio, también de la armonía, de la unidad de los contrarios, en fin. Sí, pero fíjate, si la verdad es la poesía, esa poiesis que es creación, la verdad es siempre una verdad que no es del todo verdad, que no es la verdad definitiva, sino una verdad siempre en proceso, una verdad siempre que está en función de esa voluntad de poder que es al mismo tiempo positiva, negativa, creadora y destructora, y por lo tanto es una verdad que al afirmarse ya se está destruyendo. Y por lo tanto, yo creo que precisamente también aquí esa plegaria al Dios desconocido es al mismo tiempo un manifiesto frente a lo sagrado, pero frente a lo sagrado lo humano, y al mismo tiempo conviviendo en esa unión de los contrarios y en esa contradicción en la que Nietzsche quiere afirmarse siempre. Sí, es todo un juego de contradicciones, porque por ejemplo el tema, cuando dice en la transmodulación, la verdad, lo que se ha creído verdad durante milenios, al final se ha revelado como la más absoluta mentira, y se ha descubierto al mismo tiempo que la mentira es divina, que el poder de lo que se tenía por mentira es un poder divino, y entonces eso enlaza con la fuerza poética, con el arte, pero luego también hay en Nietzsche una crítica absolutamente brutal, sobre todo al final de su vida, la época más realista, de la mendacidad, del que se miente a sí mismo. O sea que hay maneras de crear que son imposturas. La crítica de la impostura, de la falsedad profunda, ¿no? Cuando denuncia la falsedad profunda del sacerdote cristiano. Bueno, hay una manera de crear, la del sacerdote cristiano, que es falsa. O sea, dentro de la verdad y la falsedad, artísticamente entendidas, son como grados, ¿no? Hay grados de falsedad, grados de verdad, y hay una manera de crear, una manera de ser verdadero que es muy falsa, muy mendaz. Y esto en Nietzsche hay un juego de contradicciones muy complicado. Pero el tema de la verdad es muy... yo creo muy difícil. Sí, es muy difícil, porque la verdad es un error, pero depende en el contexto que intentamos, que la verdad es un error. Es decir, cuando está hablando de Platón,
Cuando está hablando de toda una tradición, la verdad es un error. Pero cuando aparece ese Nietzsche romántico que tú señalas, sí, la verdad no es un error. En el que insisto. Claro, en el que tú insistes, y que yo creo que está muy bien insistir, porque se nos ha olvidado. Nos parece que ese Nietzsche es el que da el gran carpetazo al romanticismo, y es el gran carpetazo al romanticismo lo da porque él es muy romántico, todavía puede, está impregnado de Hölderlin, está impregnado de todo lo anterior y de toda esa necesidad de recuperar el mito, pero de recuperar el mito como lo plantea Platón en el Fedro, que el mito no es una cuestión de fe, sino una cuestión de conocimiento. Y en la medida en que es una cuestión de conocimiento, Dionisos y Apolo le sirven. Y el Dios desconocido también, porque el Dios desconocido conserva ese valor de algo que tiene que ser pensado, no creído. Sí, y el Heráclito, lo decís, evidentemente es un Heráclito leído directamente, pero está en Hölderlin. Sí, claro. Sí, no, y lo que a mí me interesa es lo que has dicho de las contradicciones, claro, mentira, verdad, las contradicciones, ich kennen, te quiero conocer, desconocido, ¿no? Es decir, este también trabaja mucho con las contradicciones, y acabo de mirar hasta en la última estrofa al nivel formal. La última estrofa con sus 5 versos es un ich, du, mein, du, ich. Es decir, aquí hay una construcción muy bonita, ¿no? de anáforas. Ich, du, el mein en medio, du, ich. Pero claro, las rimas al final no son así. Es una rima que abraza A, B, B, A. Y la última ya no pinta nada. Es un poema cerrado desde los inicios de los versos y un poema abierto hacia el final, porque la última rima ya no tiene correspondencia. Y esto es una contradicción formal que podríamos también leer en este sentido. No sé. Claro, está en la forma misma expresando el contenido. Es lo que dice cuando habla de la obra de arte. La obra de arte no es un contenido que se suma a una forma, sino que la obra del arte es un contenido que deviene forma. Y aquí ese contenido ha devenido forma y formalmente responde a esa lógica. Eso es un gran poeta. Es verdad. No, claro, hay que distinguir qué tipo de romanticismo. Hay un romanticismo que para Nietzsche está podrido, un romanticismo que es pura decadencia, puramente patológico, lo que llaman el pesimismo romántico, pero que está representado por Schopenhauer y por Wagner, un poco, sobre todo. Pero no es el primer romanticismo, claro. Aunque del primer romanticismo dice que es sangre de teólogos, o sea que todos los de Tubinga, en realidad, todos los hijos de los párrocos estaban ahí. Y que se le notaba mucho. Sí, pero bueno, están los de Jena también. No, y evidentemente es el romanticismo de índole nacional, a partir de Arendt, etcétera, claro, esto sí. No, en general la transmodulación es un juego con las contradicciones, un juego con navegar las contradicciones, ¿no? de nuestra cultura, ¿no? Bueno, ¿os parece que propongamos si alguien quiere preguntar? Por supuesto, sí, en cualquier momento. Vamos. Bueno, la verdad es que he visto conexiones muy interesantes en lo que habéis comentado los tres y me ha parecido muy, muy sugerente. Entonces, a ver si consigo componer un poco lo que habéis comentado. Ana María, recuerdo una vez que en sus clases, analizando Rojo y Negro de Stendhal, dijo que todos éramos urdidores de historias, ¿no? Y tiene mucha relación con lo que ha comentado Mariano del aforismo, el 117 es, ¿no?, de Aurora. 119. 19, perdón. El de que vivir es inventar. Y claro, y esto lo he conectado con otra cosa que aparece en Lévi-Strauss, en muchos estructuralistas, cuando analizan el lenguaje, ven que en muchos lenguajes hay siempre una palabra que llaman palabra comodín. Y creo que incluso Roland Barthes coge eso del nivel cero del lenguaje, es decir, que hay palabras que tienen que valer por cualquier otra cosa, como chisme, a la palabra chisme en castellano. Es decir, tiene que haber, como esos juegos, ¿no?, donde para que haya movimiento tiene que haber un hueco vacío para que se pueda mover, ¿no? Y ese hueco vacío lo he relacionado con lo que ha comentado este poema, ¿no?, el Agnotos Theos, el dios desconocido,
Y claro, llega San Pablo y ya la totalidad del sentido, quiere eclipsarlo, quiere que nadie invente, quiere que no haya voluntad de poder, quiere que no haya fuerza poetizante. Entonces ahí ya es cuando el discurso, digamos, creativo se apaga. En ese momento cuando... Y muchos antropólogos, sobre todo Misalia, ha analizado este juego del agnotos theos como ese lugar vacío del lenguaje, ¿no? Que está siempre, que da movimiento. A mí me recuerdan los llaveros estos, ¿no? De los jueguecitos estos que se daban antes, ¿no? Estos llaveros en España que eran cuadrados, que tenías que ir haciendo figuritas y había siempre uno vacío, ¿no? Y esa era la posibilidad, ¿no? Hasta que parece que... Y por eso quizá una de las cosas que nos llama mucha atención de la filosofía de Nietzsche y que también aparece en la estructura del poema es que la fuga del último verso, ¿no? Es decir, todo sigue una estructura hasta que finalmente ya en el último lo rompe de un sentido más formal, dice, y eso con 20 años, o sea, que Nietzsche tiene 20 años. Dices, ya es que ahí parece que ya estaba pensando todo el sistema que iba a montar para arruinar los sistemas, ¿no? Para volver a ese lugar, respetar ese vacío donde uno puede ejercer su fuerza creativa, más allá de los binomios verdad, falsedad, bueno y malo. Sí, los atenienses tenían esa estatua para eso. Claro. Cualquiera que llegara allí desde fuera y que tuviera su Dios, lo pusiera allí. Y es verdad, es decir, San Pablo cierra esta fuerza creativa y aquí está abierta. Sí. Y lo que se escribe sobre a qué Dios se puede referir Nietzsche son los digamos, hasta al diablo, claro. Sí. Pues puede ser. Dice aquello de 2000 años y ni un solo Dios nuevo. Porque está cerrado ya el asunto. Como cuando se habla de religión siempre se habla de la cristiana, no sé por qué. Los creyentes saben quiénes son. Claro, pero es la religión del dogma, es la religión que cierra, como decías, es la religión que no... fijaos que, por ejemplo, en muchas ocasiones se ha dicho que la presunta falta de filosofía en España estaba vinculada a la imposibilidad de la interpretación de los textos sagrados. En la medida en que no puedes interpretar nada porque todo lo dicho es palabra de Dios y sagrada escritura, la interpretación está ya hecha y por lo tanto el hueco para escapar de eso es el arte, es la mística, es buscarse el subterfugio de decir no puedo hablar, pues pinto. No, los países católicos tenían la palabra secuestrada. Claro, y así claro, también. Pero en Irlanda pues está todo allí ya hecho. Sí, eso es. No hay más. Para tomar decisiones uno tiene que ir a su director espiritual. Claro. Está rarísima. No sé qué hacer con el director. La verdad es que el poema es bellísimo. Bueno, darle las gracias a los dos ponentes porque han estado, yo creo que sí que estaban un poco preocupados al principio si iban a coincidir en las temáticas y creo que sí que hay muchos puntos de conexión. El seminario durante todo el año hemos visto que la poesía es fundamental para Nietzsche, no solamente este poetizar que ha señalado Ana María, ¿no? en su propio pensamiento filosófico está implicado con esta manera de contar la filosofía, la importancia que tiene la poesía, pero a lo largo del seminario hemos pasado por Arquíloco, hemos pasado por San Juan de la Cruz, por Baudelaire, por un montón de autores, por Teognis, ¿no? Hemos pasado por diferentes... Nietzsche lee poesía constantemente, está metido en ese tema. Yo creo que la transvaloración, como decía Ana María, es fundamental en ese sentido. Este pensamiento que se convierte en pensamiento poético, una manera de poetizar, quiere acabar con el concepto. Nietzsche es un ataque frontal a esa racionalidad basada en el concepto, basada en la verdad, como decía Mariano, una verdad que además es única, que solo puede ser una, ¿no? Que no deja ese hueco que decía, esa imposibilidad, como decía Sergio hace un momento, de dejar un hueco por donde poder romper, desarticular precisamente el posicionamiento de los conceptos, la lógica de los conceptos que va construyendo la realidad. Y Nietzsche es un ataque frontal a eso y utiliza la poesía, pero utiliza otra cosa que yo creo que es fundamental, que la ha señalado Arno, que luego no lo ha desarrollado, pero que creo que hay en la obra de Nietzsche un discurso paralelo, que es la música. La música para Nietzsche es el complemento, es que no sé si decir el complemento perfecto, pero es la otra gran herramienta que le sirve precisamente para poner el cuerpo en juego
esa corporalidad que se opone a la racionalidad, que es el sentimiento, y es muy romántico en ese sentido, porque lo que está haciendo Nietzsche ahí es recuperar la expresividad completamente, ¿no?, de lo más desconceptualizado que hay, ¿no?, ese elemento que no conceptualiza, pero que al mismo tiempo expresa. Es el que mejor expresa para un romántico el que lo más importante, el deseo, la voluntad, el sentimiento, la emoción, lo que los románticos consideraban, ¿no?, en ese sentido es muy heredero, ¿no?, y es la otra gran herramienta, ¿no? Claro, aquí tuvimos una sesión dedicada a los líderes de Nietzsche, a la figura del lead, ¿no? Y veíamos bien esa conexión que había entre esos. Compone líder, pero al mismo tiempo compone poesía, pone música a los poemas de otros. Para Nietzsche está completamente la poesía relacionada con la música. No hay posibilidad, yo creo que es difícil separar, ¿no?, el discurso de la poesía del de la música. Y por eso precisamente, ¿no?, me recordaba también al famoso, decía Mariano, ¿no?, es que hay un romanticismo más podrido, eso es de Schopenhauer, el de Wagner, pero bueno, en realidad ese hueco que decía, que estoy enrollando mucho, pero ese hueco que decía Sergio, ¿no?, que queda ahí, está también un poco en el famoso acorde de Tristán y Isolda, ¿no?, ese famoso acorde en la abertura, ¿no?, que empieza y de repente se queda algo como sin cerrar. Se queda algo sin cerrar, que se cierra 3 horas después, cuando Wagner acaba Tristán y Isolda, y mete un si menor, me parece que eso no sé qué, y de repente todo cobra sentido, ¿no? Todo cobra sentido, que desde la obertura había quedado sin cerrar, había quedado abierto. Nietzsche da un paso más, dice, pues no pongo el si menor, pues no cierro, que se quede abierto, o pongo un si menor, pero no todo el rato, ¿no? Lo dejo abierto en esa transitoriedad. Entonces simplemente quería señalar eso, que me ha parecido muy bueno y que sí que me parece que la transvaluación tiene que ver con esto, ¿no? Tiene que ver con poner otras herramientas al servicio de una nueva racionalidad, una nueva razón, una nueva forma de pensar, una nueva manera de no solamente es invertir, sino que es transvaluar es completamente jugar en otro territorio, en otro terreno, ¿no? Completamente, que es el pensamiento, tiene que ver con todo esto, ¿no? Había un célebre libro que yo me acuerdo que estudiábamos cuando estudiábamos filosofía hace muchísimo tiempo, de Jacques Maritain, El orden de los conceptos. Tremenda. Era la lógica aristotélica magníficamente expuesta, pero claro, es que había un orden de los conceptos que era de piedra. Estaban ahí unos conceptos relacionados y eso era una muralla como la de China. Muy tranquilizadora. Ah, sí, es que parecía que estabas en el mundo verdadero de Platón. O sea, parece que te paseabas por... Sí, eso lo tuvimos que estudiar en filosofía, un libro buenísimo. Y estaba cerrado. Completamente. No se podía mover. Yo quería también, siguiendo lo que decía Soledad, plantear que es que la poesía es música. A veces se nos olvida, pero la esencia de la poesía es la cadencia, el ritmo con el que nosotros podemos leer eso que se ha escrito. Y si nos olvidamos del ritmo, leemos la poesía, pero esa poesía, como ha perdido la música, no nos llega el pathos, no nos llega lo que dice Nietzsche, que expresa la música, que es lo inexpresable. Por lo tanto, la poesía está también en esa contradicción de expresar lo inexpresable como la música, lo que no se puede reducir a conceptos porque expresa más allá de lo que se puede decir, lo que se puede sentir, y en ello el dolor de cómo expresar el dolor que yo siento. Es imposible transmitir eso, pero en la música sí. En la música ese dolor sí se transmite y con la música lloramos, con el concepto no. Bueno, pero eso es tan difícil traducir poesía. Poesía es casi imposible. Claro. Es que traducir poesía implica ser poeta. Sí. Sí, Carlos. Sí, no, es que ahora, a raíz de lo que acabas de decir, Ana María, pensaba cuando se estrenó el Hernani, hubo un escándalo por unos vándalos no dirigidos por Théophile Gautier, por un simple encabalgamiento en el verso. Es decir, cuando fue una explosión, ¿no? Que supuso la explosión del romanticismo, ¿no? Es decir, que tenían muy en cuenta la musicalidad de... Claro. Bien. No, yo quería hacer otra pregunta más allá de la lírica. Es decir, de hecho, estaba pensando
Voy a ser un poco prosaico ahora. No, estaba pensando en un artículo que leí hace muchos años, bueno, no hace tantos años, sobre Lucrecio. Me acuerdo, además era un artículo escrito por un filósofo de la ciencia. ¿A dónde voy? Sostenía que, por ejemplo, Lucrecio, cuando empieza a narrar cómo las aguas bañan las montañas, rastrillan, se filtran. Claro, decía que todos esos procesos verbalizados, en el fondo eran transpolaciones de artefactos que nosotros usamos en nuestra vida cotidiana. Es decir, nos estamos explicando el ciclo natural del agua, Lucrecio está explicando el ciclo natural del agua, poniendo conceptos, verbos, que son extraídos de mecanismos concretos. Es decir, estamos haciendo poesía. Estamos construyendo una realidad a partir, es decir, estamos pensando una realidad como es la naturaleza a partir de artefactos, ¿no? Yo ahí veo muy claramente cómo lo que habéis dicho todos, que la verdad es un fruto de todo un proceso poético, ¿no? Y que la verdad es esa, es decir, que nosotros cuando estamos pensando, por ejemplo ahora mismo está ocurriendo en la psicología, estamos pensando la mente según el modelo que nos dan las computadoras. Y estamos poetizando, estamos introduciendo unos conceptos de un campo a otro, ¿no? Entonces estamos construyendo realidad. Incluso... Mira, hay un libro, insistiendo en lo que tú haces, hay un libro que se llama La fábrica de lo bello. Exacto. Y ese libro lo que pretende es cartografiar en la mente el lugar de la estética. De la misma manera que decimos, esta es la zona de la visión y esta es la del oído. Y claro, al final, ¿qué dice? Que la mente es como una computadora y que entonces todo influye, con lo cual no ha encontrado el lugar de la estética. Y todas las 300 páginas que dedica el libro a buscar el lugar de la estética, que es de un neurofisiólogo, concluyen en que no se puede encontrar el lugar de la estética porque todo interactúa. Bueno, pues todo interactúa porque lo que se está pensando es en un cerebro-máquina. Y para nada entra ahí el sentimiento, para nada. Es un neurofisiólogo que lo que habla es de enfermedad, patología... Está haciendo poesía. Claro. Sí, por eso o sea, hay una poesía, hay una construcción poética que es, digamos, uno de los idealistas alemanes, uno de los grandes poetas, yo que sé, José Ángel Valente y tal y cual, la gran poesía, pero luego está la poesía cotidiana, es decir, cuando yo voy a un bar y pido un café con leche, pues ahí también estoy construyendo una realidad, hay una realidad, todos absolutamente sería poesía, pero claro, todo sería absolutamente antropomorfismo, es decir, construimos el mundo con la medida humana, y de ahí no podemos salir, esto también es un tema muy nichano, de ahí no podemos salir. Y el tema de Schopenhauer se cuela cuando se nos dice, excepto la música. Con la música ya vamos a lo no humano, a lo inhumano o a lo sobrehumano, porque como la música es un tipo de lenguaje que no es el lenguaje nuestro, de ninguna cultura, sino el lenguaje de todos, la música es capaz de expresar lo que no es verbalizable humanamente, lo que no es antropomorfismo, porque toda la demás poesía es construcción a partir de las categorías de la mente o de lo humana. Claro, nos encontramos con nosotros mismos. Cuando Nietzsche dice, es que es lógico que los científicos cuando investiguen la naturaleza solo encuentren lo que han metido antes dentro. Si uno esconde detrás de un matorral una cosa y luego va a buscar al matorral lo que va a ver, se va a encontrar lo que él ha metido. Pues eso de meter una cosa es la poesía. Meter una cosa es la poesía y volver a encontrarlo es la ciencia. Es un poco la idea, ¿no? Pero tanto lo que se mete como lo que se encuentra, que es lo mismo, son los modelos humanos. Un poco el tema, ¿no? Y en cambio, la música nos enfrenta a una especie de abismo donde lo humano queda... Aunque Nietzsche al final de su vida duda un poco, ¿no? Sí, muy al final, ¿no? Muy al final, sí. Sí, muy al final. Es decir, primero, todo lo que estáis diciendo, claro, parte un poco de una conciencia o de una crisis de lenguaje.
Los románticos, cuando introducen sonidos musicales en sus poemas o intentan imitar la música en la literatura, sale de esta conciencia que no pueden expresar. Es la primera crisis del lenguaje, pues la segunda es la de la moderna, es decir, principios del siglo XX, de Lord Churchill, de Hofmannsthal, etc. Pero sale de ahí. Y en Nietzsche, claro, ahí no, es decir, ahí todavía no. Es el Nietzsche de los años 80 más o menos. Es el Nietzsche de unos poemas, por ejemplo, de Venecia, ¿no? El mar, la superficie del mar, las góndolas, la noche, donde ya no hay argumento, es decir, donde hay como pinceladas, donde hay esbozos, y estos hay que leerlo como una composición musical. Este es el Nietzsche que, no sé si al final no, pero en los años 80 sí, es decir, es muy musical en sus poemas, claro. Ese es un poema Precioso, impresionante. sí. Yo tendría una pregunta para Arno, de pura ignorancia. A mí no me gustan los poemas de Nietzsche, las traducciones de Nietzsche. Me encanta lo que hemos visto aquí, sí. pero yo me cojo una traducción de la poesía de Nietzsche y digo, ¡qué feo! Entonces sospecho que Nietzsche no ha encontrado el poeta que lo tradujera, porque Nietzsche no puede escribir tan mala poesía como resultan las traducciones poéticas de Nietzsche, me parece a mí. Con todo el respeto a los traductores, si hubiera alguien aquí que me perdone, porque lo que es como la más absoluta ignorante. Pero yo veo la musicalidad del alemán, más allá del sentido, y veo la transcripción de esa musicalidad y me encanta. Pero cuando me voy a las ediciones, no cito las que sean, digo, qué feo, qué feo. ¿Qué habrá pasado? No lo sé, a veces me atrevo, a veces no me atrevo. Yo me atrevo a todo. No, además, yo eso no lo capto, es decir, yo leo mi poema en alemán Claro. y después leo la traducción, claro, y es otra cosa. Juegas con ventaja. Pero no sé Claro. si la traducción, yo puedo ver, vale, la anáfora no está reflejada, pero bueno, esto es muy difícil en las traducciones. Los poemas de Nietzsche que leerlos en alemán. En español es que están... pierde... Pero eso pasa casi en todas partes. Pero con Nietzsche... quizás... Uno lee poemas de Rilke Sí, es verdad. y se queda fascinado Quizás en puede- español y en chino. Puede ocurrir que las traducciones de los poemas de Nietzsche lo ha hecho gente de filosofía, ¿no? Eso iba a decir, a lo mejor. Ahí está. Gente de filosofía que atienden al meollo del asunto. Claro. Y lo ordenan así como pueden, pero no son... Estoy completamente de Sí, acuerdo. probablemente. Un afán filosófico. Sí. Que traiciona absolutamente al filósofo. Sí, porque para la musicalidad y enterarte de la cuestión artística poética el alemán, y luego para saber qué está diciendo del tema filosófico la traducción española cuando es buena. Sí, Entonces así funciona muy bien. Sí, claro, pero eso porque no traduce a alguien con verdadera sensibilidad poética, porque cuando nos encontramos a Salinas traduciendo En busca del tiempo perdido, es que entre Proust y la traducción de Salinas no pierdes nada, es una maravilla. Claro, no es en francés, pero es un español que transmite toda la sensibilidad del escrito en francés. Claro, ¿qué pasa? Que es que Salinas es un verdadero poeta y puede hacerlo. Y la prueba es que se muere después del tercer libro y ya el cuarto, el quinto y el sexto ya no son lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Que no hemos encontrado la traducción, estamos en ello. A lo mejor, es decir, a mí me pasa cuando leo con mis alumnos Hölderlin, Hälfte des Lebens en la traducción de Valente. Esta es muy buena. Claro, Sí, claro. claro. Y se nota que él como poeta tiene un acercamiento. Claro, que aunque el traductor traiciona, Sí, si traiciona desde su propia creatividad y desde su propia lírica, la traición es perdonable. sí, yo creo que sí. Yo voy a decirle a Ana María que, claro, que tenga un poco de paciencia, que estamos en ello. Ya lo sé, por eso. Estoy aquí echando toda la carne en el asador para decir que lo que va a aparecer Es que es un reto. Claro. El grupo está compuesto por filólogos y filósofos, la traducción está a cargo de Isabel García Dánez y de Carmen Gómez, esperamos que sí que se Segurísimo, pero claro. tendrán a los filósofos detrás, Claro. esperando a que también haya rigor
filosófico, ¿no? Sí, pero además pasa siempre. O sea, uno lee una traducción, por ejemplo, del Fedro. Y hay una traducción del Fedro muy bonita de María Araujo, que era la mujer de Marías, de Marías. Y hay otra traducción de García Vaca, que es el filósofo exiliado en Venezuela. Bueno, la de García Vaca es horrorosa. Yo la manejo mucho porque como es filosófica me desmenuza los conceptos. Pero la lee uno y dice, ¡qué fea! Y uno lee el Fedro con la traducción de María Araujo y es una belleza. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí hay que pues, situarse y saber a quién traiciona, si a la poesía o al concepto. Voy a hacer un chiste, es decir, a veces incluso las traducciones son mejores que los originales. Yo siempre digo, a Kant lo he entendido cuando he leído las traducciones de García Morente. Eso. El padre Díaz Alegría. El padre Díaz Alegría decía que el Kant de Morente no es Kant porque se entiende. Ya. Yo la de Pedro Rivas de la crítica de la razón pura me gusta más que la de Morente. A ver, esto no la he leído. Esa tampoco la he. De todas formas, el tema de la traducción es un tema muy, ya que sale, es un tema muy importante, porque en realidad lo que Nietzsche está cuestionando con todo este tema de la poesía precisamente es que es imposible hacer una traducción fiel, exacta, precisamente porque el lenguaje no es unívoco, no se puede encontrar una palabra exacta. El lenguaje, las palabras son equívocas, son plurívocas, y Nietzsche ve muy bien que ahí precisamente en esa plurivocidad de sentidos es donde se mete el arte, eso es el arte. Yo creo, aquí hubo una ponencia el otro día, yo no pude venir, pero la he visto en el vídeo, que os recomiendo que veáis porque yo creo que es el contrapunto perfecto, que fue la de Carmen Gómez con la del estilo, la cuestión del estilo. Creatividad, sí, pero estilo, que también da forma, o sea, que implica que tengamos, porque si no, esa plurivocidad nos llevaría a la casa, no decir nada, uno hablaría de lo que le diera la gana. Sin embargo, en Nietzsche también hay una parte muy importante y que está muy poco trabajado también, y hay que trabajar mucho en esa línea, que es la línea del estilo. Poetizar, pero crear un estilo, y ahí se conjuga la tensión de la filosofía nietzscheana, crear estilo. Estilo no es algo que esté dado, hay que crearlo, pero es lo que te sujeta a la creatividad también. Bueno, él decía que el impulso fundamental de los seres humanos es el de construir metáforas. Entonces, claro, si el impulso fundamental es ese, el de todos los seres humanos, ¿cómo traspasar las metáforas de un lenguaje a otro? Porque me imagino que las metáforas no son las mismas. Yo me traía aquí un apunte sobre una metáfora, precisamente porque la metáfora de la nuez, aplicada, ya sabéis que Pérez de Ayala escribe Nietzsche en una cáscara de nuez, y yo pensé que era una ocurrencia de Pérez de Ayala. Y resulta que no, que la metáfora de la nuez en Nietzsche es lo que alude a la cáscara, que dentro puede haber un contenido o simplemente un hueco, y ese hueco es lo que se rellena. Por lo tanto, la idea de la metáfora ahí, ya no en Pérez de Ayala, sino ese juego con las metáforas, que son esas imágenes que ya en Aristóteles hablan de metaforizar bien, es tarea de ser bien nacido, ser ágil en las metáforas, ser creador. Y es además la metáfora un golpe de vista, un insight. Es decir, la metáfora no es decir, voy a ver lo semejante en lo diferente. No, es algo que se me da de hecho. Y por lo tanto, cuando Nietzsche está hablando de las metáforas en sobre verdad y mentira en sentido extramoral, lo que está planteando es, más allá de Aristóteles, ver que la metáfora es la matriz del pensamiento, que sin metáfora no hay pensamiento, sin imagen no hay pensamiento, que primero vemos y después de ver pensamos y hablamos. ¿No? Y luego que el salto de los dos saltos que hay, ¿no? Porque va primero del impulso nervioso a la imagen, y luego de la imagen al concepto, con la palabra, de la imagen a la palabra. El salto de un ámbito a otro no hay manera de justificarlo, no tiene razón de ser ninguna. Es un principio de razón que funciona. No es ni siquiera es un proceso, es simplemente algo que pasa. Algo que pasa y punto. Sí. Entonces, claro, el problema es, en el alemán y en el español, ¿qué pasa con las metáforas para traducir unas a otras? Unas a otras, sí. Yo proponía el latín.
que proponía el latín. Decía que la mejor lengua con la que se podría expresar su pensamiento era el latín. Bueno, es que yo he leído que Nietzsche en realidad pensaba en latín. Yo eso lo he leído en varios. Sí, lo dice él. Lo dice él. Lo dice. Nietzsche pensaba tendríamos que traducirlo en latín. A ver qué sé. Y después escribió un alemán tan bonito. Me parece. Además ciceroniano, con la frase ciceroniana. Bueno, tenemos que dejarlo hoy antes porque no sé qué juerga mística tienen aquí. Puede ser juerga en sentido platónico del amor divino humano, pero